Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro tema número 12 del estudio de transformados a su imagen, siendo un supervisor con una mentalidad de servicio. Y el versículo que nos correspondía para esta semana es, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y aunque este versículo no trae explícito, perdón, la palabra servicio, realmente está hablando de el servicio. Un servicio que comienza ¿en dónde? Según el versículo. En los Con hijos, los hijos, casa, En la en casa. nuestro hogar. En nuestro hogar, muy bien. Un servicio que comienza en el hogar. A veces nosotros cuando nos habla mentalidad de servicio, muchas veces nosotros estamos contemplando el servicio por fuera. Sí, o sea, lo miramos hacia otros y es una parte, pero realmente donde comenzamos a ejecutar o a tener una mentalidad de servicio y donde comenzamos a supervisar que realmente hay un servicio como tal al Señor o que las personas que están a nuestro alrededor tengan un corazón inclinado hacia el Señor, realmente es en nuestro hogar. Comenzamos desde ahí y comenzamos desde ahí siendo un ejemplo de ese servicio, ¿sí? Digámoslo así, que el primer ministerio que nosotros tenemos para ejecutar es en nuestra casa, ¿sí? En el contexto en el que te manejes, sea que seas mamá, sea que seas abuela, ay, perdón, sea que seas hija, sea que en el rol que tengas, ¿sí? Que padre, abuelo, hijo, ¿sí? En el rol que tengas comienzas esa mentalidad de servicio. Y pareciera que esa mentalidad de servicio solamente fuera pues para los de afuera externamente, pero no es así. Comienza en casa. Muy bien, entonces, ¿qué significa verdaderamente ser un líder espiritual? Porque está hablando de ser un líder espiritual, ¿cierto? Y viendo las tareas, eh, realmente cuando dicen líder espiritual, ustedes como contemplan la vara de líder espiritual. O sea, ustedes le dicen líder espiritual y cada uno de ustedes se imaginó en qué posición, ¿sí? Pues Judicita, por ejemplo, yo me visualicé que no soy líder. Muy bien, sí. O sea, por lo general uno le dicen líder espiritual y cuando le dicen líder espiritual uno apunta la vara pues lo más alto, ¿sí? Uno está diciendo, no, pues ser un líder espiritual, para llegar yo a ser un líder espiritual, pues todavía me falta trecho, ¿sí? Me falta mucho camino por recorrer, pero resulta y pasa que el doulos, que es la palabra que se maneja allí, que es siervo esclavo, aquel que rinde su voluntad por amor, mira que no es algo que sea, lejano. Pareciera que no, o sea, el significado no nos demanda un recorrido extenso, sino es una decisión diaria. Si yo miro el doulos, un siervo, un esclavo del Señor, alguien dice que es alguien que rinde su voluntad por amor a Dios. Y eso de rendir su voluntad por amor a Dios, pues, ¿qué abarca? Si nosotros no somos seres eternos en el sentido como Dios que en este momento ves la eternidad, ¿sí? Que es parte de su naturaleza. Nosotros sí, el Señor nos rigió a ser seres finitos, a andar en el día a día. Entonces, ¿qué proporción de tiempo requiero yo para rendir mi voluntad por amor al Señor?
Pues yo diría no tanto como el tiempo, sino la calidad. Ujú, Yo esa es siento otra cosa, que de sí, eso vamos a abarcar ahorita. Pero si yo tuviera que decir, tengo que rendir mi voluntad al Señor, el Señor, ¿cuál tiempo me pide para eso? ¿Qué tiempo es el que a mí me amerita para rendir mi voluntad al Señor? en todo momento, sí, en todo momento, todos los en días. todos los Cada, espacios. yo diría que si habláramos sensatamente, diría mi día, el hoy. Yo no tengo más. ¿Sí? Como hablábamos en la clase anterior. Yo no tengo el pasado porque mi pasado ya pasó. No tengo el futuro porque yo no sé mi futuro. ¿Qué proporción de tiempo es el que el Señor me da para yo vivir conforme a su voluntad? El El hoy. presente. Muy bien, sí, el El hoy, día de hoy. el día a día, en lo que yo vivo hoy. Entonces, lógicamente, yo estoy en un proceso de crecimiento, que ese sería el proceso de calidad que me habla Amparito, que es el irme formando en que ese líder cada día sea mejor y que realmente cumpla con los parámetros de mostrar a Cristo, ¿cierto? Eso es lo que digamos, ese es el proceso, pero si yo soy sierva del Señor y realmente el siervo del Señor necesita una decisión diaria de rendir mi voluntad al amor del Señor, entonces es un proceso que yo tengo que hacer en mi día a día. Entonces, ¿qué caracteriza a ese líder espiritual? Pues que se caracteriza por que ama al Señor, sus acciones, sus decisiones, la forma como piensa, la forma como habla, realmente demuestra que ama al Señor. Por otro lado, que se alimenta constantemente de la palabra, mantiene su mente ocupada, saturada de la palabra del Señor. Y luego que tiene una clara disposición para el servicio, como lo que me corresponde para el día de hoy. ¿Cuántas de nosotras o nosotros estamos orando realmente en el día? Nos despertamos y oramos al Señor y dice, bueno, Señor, lo que me corresponda hoy para tu servicio. ¿Sí? Muchas veces es algo que se nos dificulta porque nosotros estamos pensando constantemente es en lo que yo necesito, lo que yo requiero, lo que me desenvuelva el día y ojalá que me haga pasito, que no me pase nada en el día, que no tenga eh, ninguna Dificultad, dificultad, ¿sí? Que no tenga, ¿sí? Algo que me dañe lo que tengo planeado en mi día a día, ¿sí? Pero tener una mente clara donde yo diga, hoy quiero mostrar realmente que amo al Señor, ¿sí? En mis palabras, evaluar mis palabras si realmente están reflejando que tengo una relación con mi Señor y que tengo una disposición al servir. Miren que eso es esto del doulos, del servicio, de ser líderes espirituales, realmente requiere un trabajo de día a día. No es un trabajo extenso, o sea, que llegue a una finalidad. Sí, lógicamente, al trabajarlo día a día, pues lógicamente eso me lleva a una madurez, pero requiere un trabajo constante, un trabajo diario. Hasta ahí, ¿vamos bien? Entonces, ¿cómo comenzamos ese trabajo? Sí, o sea, nosotros comenzamos ese trabajo porque primero nos supervisamos a nosotros mismos si estamos, digamos, con esa mentalidad de servicio, porque ya estamos caminando en ello. Algo que me impactó mucho, les confieso, en las contribuciones que hicieron en el control de lectura, es que muchos se enfocan, y quería hacer la acotación en eso, muchos nos enfocamos cuando vemos esta parte o cuando nos enfrentamos a alguna verdad del Señor, nos enfrentamos a la negatividad de, ay, no, yo no puedo hacer esto. No, otra cosa más. No, esto no. No, de aquí a que llegue allá, ¿cierto? Nos enfrentamos a eso. En casos particulares y en algunas excepciones, mostraron un aspecto positivo en cuanto a lo que han trabajado en el Señor, ¿sí? Por ejemplo,
decir, no, yo mira que yo en esto ya he crecido o estoy creciendo en esto porque yo tengo, realmente demuestro una mentalidad de servicio en tal área, ya enseño la palabra, o cuando una persona se acerca a mí le doy consejos en cuanto a la palabra del Señor, busco el versículo que le ayuda, ¿sí? Pero la mayoría nos enfocamos es en la negatividad digámoslo así, del principio que el Señor nos está enseñando. El Señor está diciendo, tú tienes la capacidad, vas a ir creciendo con la capacidad de supervisar a otros en su crecimiento espiritual, porque eso fue lo que hicieron contigo. Mira, el proceso que hicieron contigo o que están haciendo contigo, tú también vas a poder tener la capacidad de tener esa responsabilidad, pero también ese privilegio de poder ayudar a otros a que se parezcan a mí, ¿sí? Y eso muchas veces no causa alegría, ay, sí, yo voy a avanzar hasta allá, sino, ay, no, ¿será que yo sí puedo? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos mirando hacia mi incapacidad. Siempre que nos vamos a enfrentar a un principio del Señor, cuando ustedes respondan negativamente al principio del Señor, es porque están mirando a su incapacidad, no al poder del Señor, que el poder del Señor dice que ese es el proceso que tú estás comenzando y que es el proceso donde el Señor te va a llevar. Sí, sí me hago entender. Entonces, para que de pronto, cuando tengamos otra visión, cuando nos enfrentemos a los principios del Señor, podamos decir, hombre, sí, yo sé, en mi incapacidad no voy a poderlo, pero el Señor ya me lo mostró, seguramente Él me va a llevar a ese punto y debo mirarlo así. Entonces, cada uno de nosotros en ciertas áreas y en ciertos momentos vamos a ser padres espirituales. Algunos ya son, otros van a comenzar y otros están siendo hijos espirituales. Pero todos vamos a ser padres espirituales de alguna u otra forma. Y ustedes van a enfrentarse con que esa paternidad espiritual puede estar equivocada, puede realizarse de una manera equivocada o puede realizarse de una manera correcta. Alguien que me lea la paternidad espiritual equivocada y otra persona que lea la paternidad correcta. ¿Cómo sería ese liderazgo espiritual de una manera equivocada y una manera correcta? ¿Qué es lo que ve? Paternidad, yo voy a leer. Sí, sigue Paternidad Nancy. espiritual equivocada. Primero, enfocada en metas bajas, producción o logros puramente externos. Segundo, busca controlar el comportamiento a la fuerza. Y tercero, se frustra y fracasa fácilmente. Mira, una paternidad equivocada es aquella que está basada simplemente en el comportamiento. Quiere resultados, quiere ver acciones que demuestren una espiritualidad, ¿sí? Por eso, digamos así, muchos hermanos en el Señor se quedan estancados porque al recibir ese tipo de paternidad, o ese tipo de supervisión espiritual, pues se frustran mucho porque todo el tiempo hay una exigencia de la manera como se deben comportar. Y eso nos pasa cuando nosotros vemos a otro hermanito. O sea, estamos congregándonos y vemos a otro hermanito y lo vemos que continuamente tiene acciones que uno dice, uy, eso no está correcto delante del Señor, ya debería haber cambiado. ¿Cuántos años tiene en la iglesia? Uy, eso es lo que debería aprender, pero, uy, sí, o sea, comienza a haber una crítica constante en cuanto a su comportamiento. Pero ¿cómo debería ser una verdadera paternidad, una paternidad, un liderazgo correcto en el Señor? ¿Quién va a leer esa parte? Yo la leo, Joycita. Gracias. Paternidad correcta, enfocada en formar hacedores de discípulos. Busca Ujú. que los líderes amen a Dios de corazón. Desarrolla una mentalidad de servicio orgánico. Muy bien, entonces realmente un liderazgo espiritual enfocado correctamente quiere hacer que las personas realmente sigan a Cristo en amor, ¿sí? Que busquen en la palabra lo que requieren.
Que su inclinación, su motivación a hacer las cosas sea directamente el Señor y no la presión del líder. ¿Sí? Que tenga un crecimiento constante y para tener un crecimiento constante, pues que tenga una relación con la palabra del Señor. ¿Sí? Busca que amen al Señor. Y realmente cuando dice que desarrolla una mentalidad de servicio orgánico, es como parte de él. O sea, cuando va a servir, no es, oiga, mire a ver si sirve, usted tanto tiempo acá no ha servido, o uno viene a la iglesia también a servir. No es esa clase de presión, sino realmente que es parte natural del creyente a medida que conoce a Dios, que lo ama y que ve que hay una necesidad realmente de servir. Eso es una paternidad correcta. Lógicamente hay exhortaciones, ¿sí? Y hay llamados de atención. Cuando una persona realmente a través de los años queda estancada espiritualmente y necesita renovar su compromiso con el Señor y necesita pues comenzar como a andar con unos pasitos más fuertes en el Señor para que se vea un crecimiento espiritual y evaluar qué es lo que está pasando en su vida realmente que no ha ido creciendo en estas áreas que realmente son muy importantes. Entonces el enfoque del líder realmente el llamado para el líder y que ustedes lo deben evaluar también en sus líderes espirituales, en sus padres espirituales y en su vida para con su hogar primeramente y luego para con los demás, porque luego uno comienza con una amiga, luego comienza, se extiende más allá en la iglesia como tal. Entonces realmente nuestro llamado no es a administrar resultados, ¿sí? No es a tener la iglesia perfecta en el sentido de que todos se comporten igual y de la misma manera y que no se vea el pecado, o sea, tapar el pecado, como si fuera, digo yo, siempre el ejemplo de el popó del gato, que lo tapa con la arena. Ahí está el pecado, pero se tapa con la arena. Esa no es el objetivo nunca, demostrar una iglesia, ay, sin errores, no. Al contrario, es que por medio de la manifestación de todas las dificultades que hay, aún de ver el pecado del hermano muchas veces, nosotros podamos ir caminando hacia el hecho de moldearnos a Cristo, de parecernos, de tener la imagen en Cristo. Y también en esto hay que ser claros que cuando una persona realmente no está andando conforme a la voluntad del Señor, hay unos parámetros que establece la iglesia de liderazgo, pues para llamar la atención. Entonces nosotros que somos las personas que estamos como del común en la congregación, debemos descansar que nuestros líderes también están pendientes de eso. Bueno, por si acaso alguno dice, no, entonces ¿qué? ¿Los dejamos pecar? No, sí. Ay, Se te fue el audio. ¿me están escuchando? Ahora Habla, sí, Judy. Habla, Judy. No, No se no, oye. no, señora, no se oye. Un, dos, tres. Ahora, Sí, Sí. señora. perfecto. listo, muchas gracias. Listo. Entonces, ustedes encontraron en el día 3, ¿sí fue en el día 3 o en el día 2? Una palabra, abnegación. Negación. Abnegación. ¿Qué significa abnegación? La Sacrificio abnegación. de los propios deseos o intereses por amor o servicio. Muy bien. O sea, realmente es desistir, ¿sí? De mi deseo frenético de controlar todo, de seguir mi propio camino. Es eso, ¿sí? O sea, de sacrificar aquello que realmente me conduce hacia mi mal camino por el interés del servicio del Señor y que realmente va a traer un beneficio hacia otros, ¿sí? O sea, es eso.
Y para eso, entonces nos decía que la abnegación tiene una característica y importante, y es una palabra que nosotros la vimos en el contexto, en el cronológico, como algo que se llama muerte. Muerte, que es separación. Y eso significa separar mi yo, ¿sí? Mis deseos constantes, lo que me domina constantemente, para inclinar toda mi voluntad hacia el Señor. Y el texto era claro porque nos ponía como ejemplo a quién, al Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor fue una persona abnegada en el sentido de que dejó su propio yo para cumplir con un bien mayor, que era la salvación. Y la salvación redundaba, ¿sí? Hubo muerte, él experimentó la muerte, y en su muerte lo que nos dio a nosotros fueron muchos beneficios. Entre ellos fue la salvación, o sea, el acercamiento de una relación rota que teníamos con Dios. Ahora, por medio del conocimiento de la obra de Cristo, nosotros ahora somos amigos de Dios, somos cercanos a Dios, somos hijos de Dios. ¿Cierto? También el resultado de esa negación de Cristo nos dio vida eterna. Eso quiere decir que cuando nosotros partamos de acá, de esta vida terrenal, y padezcamos la muerte física, nosotros vamos a tener una eternidad con nuestro Señor. Pero también acá en la tierra es la muerte de Cristo rompió el poder que tenía el pecado sobre nosotros, que es lo de la primera parte de refrenar la carne. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre aquellos que conocen al Señor, ¿sí? No tiene poder. Entonces, la muerte como tal, separación, tiene una connotación importante en la negación, porque es morir, es separarme de esos deseos constantes a querer satisfacer mi propio yo. Y esa negación es una decisión que yo debo tomar en mi día a día. No es una decisión que yo vaya trascendental, que yo diga, no, de aquí en adelante, entonces yo me abnego y no voy a consagrar mi vida al Señor. No, porque tú cada día requieres renovar esa negación, porque tu yo lo tienes allí. Es constante. Y hasta que tú no aprendas que el pecado ya no tiene poder sobre ti y que los deseos que tienes acá en el mundo como tal son más fuertes, ¿sí? Y que disminuyan esa fortaleza, entonces hasta ese momento, pues la negación va a ser un punto muy importante en nuestro día a día. Entonces dice ahí el ejemplo, Cristo, el grano de trigo que cae. La meta, ceder nuestros derechos, planes y voluntad al Señor. Y el fruto, una vida de sumisión a la autoridad divina. Leamos Lucas 9, de 23 al 24, ¿qué dice? Yo lo leo. Gracias. Lucas 9. Sí. Ok, ya, dame un segundo. Lucas 9, del 23 al 24. Ok. Ay. Y decía a todos, si algo quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome a su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muy bien, entonces nosotros en este punto de la historia no estamos hablando de una pérdida de la salvación como tal, sino que estamos hablando de ese proceso donde seguir mi propio yo, donde no le delego los derechos a mi Señor,
donde sigo mi propia voluntad, me separa de mi Señor, de la comunión que tengo con Él. No de la relación, porque mi relación ya está establecida por Cristo, sino que esa comunión, eso que yo me pueda acercar constantemente a Él, se va dañando en el hecho de que yo me separo al seguir mi propio camino, que eso lo experimentamos, pues hoy lo miramos en las primeras lecciones de Transformados a su imagen. Entonces hay un requerimiento y es delegarle los derechos al Señor, y eso uno piensa, no, eso es de locos, porque yo cómo voy a delegar si yo estoy acostumbrada a mantener el control, a llevar las riendas de mi vida, ¿sí? Es llevar tus riendas, pero inclinadas hacia el Señor, ¿sí? O sea, yo voy a tomar las decisiones que corresponden conforme a mi Señor. Yo sé mi manera de querer controlar las cosas, pero en este punto delego realmente el control de mi vida a mi Señor. Por eso dice que si alguno realmente está en pos del Señor, se niega a sí mismo, toma su cruz, o sea, realmente sacrifica su yo y sigue al Señor. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien en ese punto o alguien quiere añadir algo más? Hasta ahí está claro. Muy bien. Para mí, ¿no? Sí. Sí, no, si alguien quiere añadir algo más. Muy bien, entonces ustedes luego vieron una tablita, ¿cierto? Entonces vieron una tablita donde ya aquí no habla de el rebelde cooperativo ni el rebelde pasivo, no, aquí habla de un rebelde que ya está domado, y esa palabra pues uno pensaría en nuestra connotación, sonaría algo pesadita, como mala, no sé si solamente me pase a mí o también a los demás, porque domado es como que le pusieran a uno un anestésico y pan, y ya quedó listo para lo que quiera la persona que lo domó, ¿cierto? Pero en este caso el rebelde domado es uno que en su madurez ya entiende los propósitos del Señor y que realmente comienza los primeros pasos, porque ahí dice que es una edad preescolar, es como primera parte de estudio, comienza los primeros pasos para escalar hacia una madurez que se ve completamente ejecutada en el liderazgo como tal, en el deseo del servicio del liderazgo como tal, ¿sí? Entonces, aunque si ustedes han visto a través del estudio, ahí se han establecido unos parámetros, o sea, hay como un ABC de cómo hacer las cosas. Bajo la experiencia de la vida espiritual, hay áreas donde nosotros comenzamos a crecer y comenzamos como a seguir los pasos constantemente, áreas en ciertos momentos de nuestra vida, ¿sí? Y que nos van llevando a una firmeza y un fortalecimiento donde yo pueda decir, ay, en esta área he crecido y he madurado mucho. Pero hay muchas áreas que se quedan atrás, porque también es de reconocer que el Señor no nos va a atacar, o sea, nosotros no vamos a crecer todo, pum, de una vez, ¿sí? Porque nosotros no tenemos la capacidad de sobrellevar ese tipo de crecimiento. El Señor lo sabe. O sea, a lo que me refiero con eso es que de pronto nosotros vamos a crecer en el amor. Crecemos en el amor y con el amor vienen creciendo otras cosas como la capacidad de perdonar, el hecho de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Vamos a creciendo como integralmente en esas áreas. Pero otras áreas de nuestra vida van quedando no relegadas, sino que se van a trabajar en otro momento de nuestra vida. Entonces, este ABC de crecimiento va a ser una constante en nuestra vida, porque va a tener que pasar por las diferentes áreas de lo que nosotros manejamos, aún en los diferentes roles que tenemos, ¿sí? Como padres, como hijos, como hermanos, como esposos. O sea, esa es, digamos así, este ABC va a tener que pasar por todas esas áreas en determinados momentos de nuestra vida. Eso quiere decir que el crecimiento va a ser constante y que nosotros no vamos a dejar de crecer nunca, ¿sí?
El Señor nos dio la capacidad de ir creciendo en diferentes momentos de nuestra vida y lo requerimos, porque si no sería académico, como crecer en toda una área en un momento determinado de nuestra vida, ¡pum! Y quedamos estancados ahí y de ahí en adelante, ¿qué? Así no funciona la vida espiritual, ¿sí? Sino que cuando estamos jóvenes estamos creciendo en unas áreas, cuando estamos de una manera más madura crecemos en otras áreas, aún crecemos en unas mismas áreas que ya supuestamente hemos crecido antes, pero que las necesitamos ahorita crecer en otras dimensiones y así cuando llegamos a ciertas áreas de nuestra vida, cuando ya estamos en una edad adulto mayor. ¿Sí? Entonces el crecimiento en el Señor no tiene edad. ¿Sí? Y no tiene unos parámetros estandarizados donde yo crecí y ya. No, constantemente estamos creciendo. Entonces el paso 1, un rebelde domado, que estamos hablando de aprendiendo la negación por medio de la sumisión a la autoridad. Dios dice, yo hago, no cuestiono. Si cuestiono, vuelvo a Dios y digo, ¿por qué Dios? Y Dios me va a decir, pues porque soy Dios, ¿sí? O porque mi verdad es así, o porque quiero esto de ti, pero mi requerimiento va a ser someterme a la autoridad. El paso 2 es el discípulo entrenado. Ya tengo un conocimiento más claro, ya me enfoco hacia unas verdades más profundas, ya voy creciendo en otras áreas y la práctica ya es más constante. Y el paso 3 es el siervo desplegado que con los años de adolescencia y madurez va sirviendo al Señor y el alcance ya es a otros con toda tranquilidad. Entonces, el crecimiento espiritual no ocurre por casualidad, es un camino intencional, porque va de la mano del Señor y voy de la mano con el Señor andando en mis decisiones en cuanto a la negación. ¿En qué escalón te encuentras hoy? Cada uno mira conforme a cómo va. Listo, entonces lo que hace el estudio es mostrarnos las diferentes características de cada uno de los pasos. El rebelde domado, entonces la abnegación, que es un área más profunda donde me niego al yo, donde comienzo a darle una participación más amplia a mi Señor en cuanto a mi vida y mis decisiones, ¿sí? Negándome a mí mismo, cogiendo mi cruz y siguiendo a Cristo, ¿sí? Y eso se ve reflejado en una parte externa que se llama la obediencia, o sea, el hacer, el escuchar y el hacer, que eso lo vimos anteriormente en el estudio. Dice, no somos los que reinamos, sino los que obedecemos. Porque no, como seres humanos nosotros nacemos y crecemos pensando que somos el centro de todo y que Dios se mueve a nuestro alrededor. Pero realmente el centro es Cristo y nosotros vamos haciendo conforme a lo que el Señor nos va pidiendo. Y esa es la lección que Dios dio en el desierto, ¿sí? Con el pueblo de Israel. El ejemplo más grande que nosotros tenemos de un corazón que realmente no se inclina, no es abnegado delante del Señor, realmente es el pueblo de Israel, porque constantemente sufrió las consecuencias de tener un corazón que no era abnegado ni obediente delante del Señor. Y Dios quería con el pueblo de Israel mostrarnos que realmente Dios nos enseña primero, nosotros realmente tenemos una dependencia de Él, una necesidad de obedecer sus palabras y de seguirlas, ¿sí? Para poder servir. ¿Cómo demostramos esa dependencia día a día o cómo trabajamos en esa dependencia día a día realmente para inclinar nuestro corazón abnegado delante del Señor? Dice que debemos practicar la oración constante y dependiente. ¿Sí? Sabemos que estamos delante del Dios creador del universo, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios que es espíritu, un Dios que realmente es fiel,
que se preocupa por sus hijos. Y es a ese Dios que nosotros vamos en oración. Pero para conocer esas características de Dios, comprender cómo es que Dios las maneja, cómo es que Él se desenvuelve en la relación del hombre, en la relación de Él con el hombre, realmente nos toca tener una lectura diaria de la palabra. Pero para profundizar en lo que se requiere en cuanto al crecer, digamos así, con unos pasitos más grandes, avanzados, está lo que se hablaba en el taller. Para alcanzar una madurez, realmente necesitamos crecer de la mano con la iglesia local, porque la iglesia local es la institución que Dios estableció para darle todas las herramientas a los creyentes para su crecimiento, ¿sí? Por eso es que por este tipo de estudios transformados a su imagen, hechos de los apóstoles y todo lo que hay en el pensum del crecimiento de la iglesia, no es para llenar, como decir, de conocimiento a las personas, ni para decir, uy, la iglesia realmente da cursos, no es eso, sino que hay la intención y el mandamiento del Señor para la iglesia es edificar a los santos. Nancy. Ahí yo quiero hacer una preguntita. Ahí donde dice lectura diaria de la palabra, pues la verdad yo yo casi nunca la leo, o sea, la verdad, o sea, estamos honestos que no he entendido, llevo pues mucho tiempo congregándome allá con ustedes, hice el curso y todo, pero la verdad no sé cómo ustedes o cómo digamos uno lectura diaria de la palabra, o sea, cómo lee la Biblia, porque yo alguna vez hice un comentario en el curso que estamos haciendo, en lo que toca enviar. A veces uno lee la palabra, pero uno la interpreta según por lo que uno está pasando. Y entonces a uno le da, o por lo menos personalmente a mí me da como miedo pensar, o sea, interpretarle de una manera que Dios no quiere que yo la interprete, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que yo quería preguntarle es, ¿cómo hacen ustedes o cómo, digamos, por dónde empiezan o cómo se lee la palabra? Porque pues yo todavía no me siento como muy decir, bueno, sí, porque sé que eso no se puede hacer. O sea, en mi corazón siento que no lo puedo hacer, o sea, que sí, porque digamos, antes de yo pertenecer a la iglesia, ustedes, había mucha gente que abría yo veía y escuchaba que dice, ay, Dios me habló tal cosa. Y entonces abrían la Biblia y decían, ay, Dios me dijo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo no quiero, no lo he hecho. Y entonces es lo que quiero que de pronto sí, pues para mí sería muy importante aprender cómo se hace o cómo, sí, porque la verdad no lo he hecho. O sea, yo sí le oro a Dios, pero que yo todos los días la lea, no la leo. Entonces, esa es mi Gracias, pregunta. gracias, Nancy. Cuando comenzamos todos tenemos esa preocupación constante. Pero ustedes, puedo decirlo con toda certeza, aparte, no aparte, como diría yo, ventaja quizás de otros creyentes, ustedes tienen un panorama mucho más amplio y es que ustedes recibieron el estudio cronológico de la palabra. Eso quiere decir que ustedes tienen una visión global del tema principal de la palabra del Señor. Y Cristo es el fundamento. Como Cristo es el fundamento, ustedes cuando van a la palabra realmente van buscando ese fundamento. El estudio de la palabra no se hace porque sí, ¿sí? Sino se hace ya con un conocimiento base y ese conocimiento base ustedes lo tienen completamente. Entonces ustedes ya no se van a salir de unos parámetros en cuanto a la palabra del Señor, porque ustedes van a buscar en la palabra del Señor, bueno, de el tema principal, bueno, cuando Dios habló, las características del Señor, hacia dónde puntaba con el pueblo de Israel, la llegada del Mesías y según los parámetros que el Señor haya dado, que haya mostrado, según su palabra, sus características, así mismo ustedes van a ir aplicando la palabra del Señor y eso va a ser una relación, una interacción personal entre el Señor y ustedes por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Lógicamente, al principio van a necesitar una guía y ahí es cuando aparecen los llamados devocionales.
¿sí? Ustedes pueden ir a sus líderes espirituales y decirles, mira, yo sí quiero estudiar la palabra del Señor, pero quiero que al principio pues sea guiada, porque yo no me arriesgo así como para sacarle una interpretación, ni tengo el conocimiento. ¿Sí? De estudiar la palabra así. Entonces, los líderes espirituales le van a recomendar un devocional, que son lecturas cortas, con una enseñanza ya aplicada, que tienen el macro de la salvación como tal, del objetivo de la palabra del Señor, y esa lectura diaria, porque realmente trae una porción de explicación en cuanto a un pasaje bíblico, pero también lleva el punto donde hay la lectura de hoy en cuanto a la palabra. Entonces, unos que tienen el parámetro de leer la Biblia en un año, entonces te dan unas porciones bíblicas para que tú leas y también para que vayas mirando pues lo que vas aprendiendo en cuanto a la palabra del Señor. Entonces no es suelto, no es algo que se haga suelto, al principio va a tener, por eso se llama supervisor, con una mentalidad del servicio. Al principio ustedes van a tener que recurrir a esos supervisores, a esos líderes espirituales que les van a ayudar, les van a recomendar cómo hacer su devocional. Y creo que ese es uno de los retos, por ejemplo, este estudio transformados a su imagen, que tenían que hacerlo de una manera diaria, ese estilo devocional, porque traía su porción de la palabra, traía un estudio bíblico enfocado hacia un tema para que ustedes sacaran unas ciertas conclusiones y aprendieran unos principios del Señor. Entonces tiene todo el diseño de un devocional. Prácticamente un estudio bíblico se hace así como ustedes hicieron el estudio de transformados a su imagen. Y eso lo vamos a abordar creo que en la próxima clase también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Eso responde a tu pregunta, Nancy? Sí, sí, señora. Ok, listo. Muchas gracias. Lo vamos a ver de una manera más amplia, yo creo que en la próxima clase. Permítame porque se salió acá la... Listo. Entonces, así es como desarrollamos pues la dependencia con nuestro Señor. Permítame, miro la hora. Listo. El segundo paso el discípulo entrenado, ¿cierto? Paso 2 en discípulo entrenado. Y allí ustedes vieron que el discípulo entrenado se debate entre seguir el caos, que sería mi propio yo, y comenzarse a moldar a la ley y el orden del Señor. ¿Sí? O sea, ya no mira la vida como con confusión, sino que ya sabe hacia dónde enfocarse y hacia dónde dirigirse y cuál es la guía que realmente necesita. ¿Sí? Entonces, el caos es una vida sin estructura ni horarios definidos, marcada por la confusión, el egoísmo y vivir lo que pase hoy, a ver, lo que me atropelle el día, sin un orden, y realmente poquito a poquito va produciendo unos resultados destructivos e improductivos. Mientras que una ley ya abarca como centrarse a la ley de la libertad del Señor y hacia el orden del Señor, entonces lo primero que hace es aprender a recibir instrucciones y saber que esas instrucciones son para su bien y realmente le causan gozo porque es parte de los propósitos del Señor. Lo otro es entender los procesos orgánicos de la siembra y la cosecha para construir hábitos útiles. ¿Cómo así el proceso orgánico de la siembra y la cosecha? Hay un versículo que está en Gálatas que dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Cuando nosotros queremos una vida en orden, eso requiere de un trabajo constante, que al principio parece improductivo como todos los trabajos que uno está emprendiendo, pero que a la medida que se van haciendo naturales en nosotros, realmente va produciendo fruto en nuestro interior. Entonces, realmente es eso, hacer el bien constantemente, no por el fruto, sino porque sabe que eso es provechoso para su vida y en el momento determinado va a cosechar lo que necesita.
Y por otro, genera productividad real y nos hace herramientas útiles para Dios. ¿Sí? A medida que yo estoy organizada en mis procesos, que yo sé hacia dónde apunto, que mi vida espiritual está enfocada hacia algo, realmente me vuelvo una herramienta útil para mi Señor. Entonces, digámoslo así, estos son los parámetros que realmente nosotros cuando estamos discipulando a una persona debemos mirar. ¿Sí? Que la persona ame al Señor, que la persona crezca en el Señor, que la persona ande en el Señor, que la persona sirva al Señor, ¿sí? Hacia allá debe apuntar. Entonces, el siervo desplegado, dice, la madurez espiritual se mide por el fruto, no por la edad. Entonces, aquí nuestra identidad en Cristo está más fuerte. Nosotros ya sabemos que somos parte del proceso del Señor, del proceso de la iglesia del Señor, y entonces nos inclinamos a un servicio más eficaz. Quizás antes servíamos, pero como tambaleando un poquito, como si hago esto, como esto otro. No, el servicio en este punto ya se vuelve una constante y una necesidad y algo que se requiere para otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque así mismo, porque ya entiendes que eres parte de Cristo, que reflejas la imagen de Cristo, entonces tú haces lo que corresponde según lo que Cristo muestra. El objetivo a largo plazo es dejar de ser los protagonistas para convertirnos en entrenadores y animadores de las nuevas generaciones. Ve un creyente nuevo y tú dices, y ya toca comenzar a edificarlo, ayudarle en su crecimiento espiritual, y ya le ves, por ejemplo, características que tiene y dice, ay, qué bonito sería que él se inclinara al servicio en tal área, ¿sí? Ya comienzas a ser más objetivo en mirar en cuanto a lo que el crecimiento en el Señor. Y la práctica. Entonces ya tú estás más involucrado en lo que, en las cosas que se realizan en la iglesia. Por ejemplo, ahorita viene el Día de la Familia. ¿Cuántos de ustedes han pensado, bueno, yo qué voy a hacer para el Día de la Familia? ¿De qué manera sirvo? ¿Será que van a dar de comidita? ¿Será que colaboro con esto? ¿Hago esto, lo otro? ¿Qué van a hacer de decoración? ¿Sí? Es como la práctica ya en cuanto al servicio y que realmente repercute en otros, ¿sí? Y como conclusión, entonces nuestra misión ya como supervisores con una mentalidad de servicio es ceder para liderar. El verdadero liderazgo comienza por rendir el control interno de nuestra vida para mostrar una vida abnegada, o sea, una vida que cede los derechos, que realmente cede su vida al Señor, eh, que quiere que realmente su vida sea controlada por su Señor. Lo otro es que establece una estructura para servir. El orden en nuestra vida no es legalismo, nos convierte en herramientas útiles. Entre más organizadas nosotros tengamos nuestra vida espiritual, pues va a ser de mayor impacto para otros. Y un diseño original, fuimos creados para amar a Dios profundamente y servir a los demás con gozo. Eso es parte de lo que el Señor creó para nosotros. Y por último, hay un versículo que decía allí que si uno quería lo podía memorizar si ya había memorizado el primero. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, como que nos exhorta, nos lleva a pensar de una manera más profunda. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Cuando nosotros vimos las negaciones morir a mi yo, realmente nosotros no morimos a mi yo, pero vivimos para Cristo, porque Cristo murió y resucitó por un bien mayor para mí. Y si yo soy parte de Cristo y si realmente yo estoy siendo transformada para el Señor, pues muero para mis propias necesidades, muero para mis propios deseos y comienzo a vivir una vida para aquel que resucitó por mí, que es el Señor Jesucristo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, bien, todo. Bien, No sé. ¿quedó claro? ¿Algo que haya quedado que
no muy claro. Muchas Todo gracias. Muy bien, entonces quiero decirles que nos queda un tema, ¿cierto? Nos queda un tema como tal para la próxima clase. Ya ustedes lo encuentran a partir de ya en la plataforma. El último tema es siendo colaboradores con Dios. El tema que tenemos para la próxima clase. Y la última clase, estamos evaluando con Marce, si vamos a hacer evaluación o la evaluación va a ser de una manera diferente, ¿sí? Un trabajo que va de pronto a abarcar los tres ítems que se dieron en toda la enseñanza. Refrenando la mente, refrenando la carne, renovando la mente y reflejando a Cristo, ¿sí? Entonces, en el transcurso de esta semana y en la clase que sigue, les vamos a avisar, no es un trabajo complicado, no va a ser un trabajo complicado, va a ser sencillo en la medida de lo posible y les estaremos dando los parámetros del trabajo que ustedes tienen que hacer, que tiene que ver con la pregunta, quizás tiene que ver con la pregunta que hizo Nancy, y es en ese sentido de estudiar la palabra para que sigan el ritmo que venían con transformados a su imagen. Pero todo eso solo aclararemos en la próxima clase y eso quiere decir que la última clase va a ser el 28 de mayo. Esa es la última clase y cerramos nuestro estudio de transformados a su imagen. Bueno, entonces, Pero espérate, dentro de 8 días tenemos la clase con sí, el capítulo con el capítulo 13. 13. Ustedes Y estudian ahí lo nos normal. dicen lo del trabajo para Sí, yo entregarlo. creo que antes, en el transcurso de la semana, para que ustedes lo vayan adelantando, porque en la última clase, o sea, la clase del 28, pues si no es evaluación, sino ese tipo de trabajo, entonces para que ustedes lo realicen. Preparemos. Sí, no va a ser algo extenso por la premura del tiempo, pero sí para que ustedes, digámoslo así, puedan ir desarrollando una comunión con el Señor en su estudio bíblico de la palabra. Eso es algo que queremos, que ustedes establezcan como hábito. Bueno, entonces el Señor les bendiga. Gracias, Judy. Un abrazo muy fuerte y nos Muchas vemos en la gracias. próxima clase. Ujú. Gracias. Feliz noche Gracias. para Gracias. todos. Saludos Una para feliz todos.